¿Cómo están? Bien, profe, buen día. Bueno, me alegro. En la medida que van pasando las exposiciones y voy haciendo la retroalimentación de hoy, porque es donde quedamos el sábado pasado, les pido que puedan hacer las intervenciones, que yo los leo en el chat, y después, en todo caso, levantamos la manito y vamos trabajando así, ¿les parece? Así que vamos a arrancar. Oscarcito nos va a compartir. Estábamos con... No sé si está Martín, no lo veo. Sí estás. Martín, estás, así que continuamos con vos. Sí, profe, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Martincito. Bien, acá con un poquito de frío. ¿Cuánto? A ver, hasta mañana hizo 7 bajo cero, pero ahora no sé cuánto está. Ay, Dios mío. Ahora igual un poquito más bien, está haciendo 2 grados. Ay, no, súper frío. Está frío, sí. Buah. Entonces nos alegramos de estar acá, calentitos cada uno en casa. Sí. Sí, no, dos palabras antes de que comiences, que me parece importante, chicos, que no decaiga. Es terrible que la situación, pero bueno, no podemos dejar de tocar un tema y extraernos de la realidad, porque si hay algo que un pedagogo crítico tiene en vigencia permanente, es la realidad. Y la verdad que han sido días muy duros para todos los jujeños. Esperemos que bueno, cuidándonos entre nosotros, ya que estamos en riesgo a donde vamos, podamos salir adelante y bueno, recordarles siempre el rol del adulto, el rol del docente, que nos toca esto y seguramente también hay que tratarlo y trabajarlo con los chicos, porque no podemos abstraernos, ¿no? Respecto a, inclusive a cómo vamos a regresar, cuándo regresaremos, pero que siempre en el horizonte de posibilidades está. Así que a que no decaiga y a cuidarnos entre nosotros, porque bueno, está visto que muchas veces desde otros lugares no se puede, para ser discreta. Bueno, así que ahora sí comenzamos y seguimos con lo que habíamos planteado con Martín. Habíamos planteado, sí, el análisis de la situación que planteaba Martín. Una de las cosas que nosotros vamos a tener que poner en el módulo 8 y partir del módulo 1 y 2 es cuáles son los principios que tiene la institución en la que estamos, qué visión, cuál es la misión, porque nuestras prácticas se dan en ese contexto. Yo no voy a la escuela a hacer lo que quiero literalmente, sino que tengo, o la escuela o la universidad, tengo objetivos institucionales, tengo una visión institucional, tengo un perfil profesional, tengo competencias o capacidades, como a ustedes les gusta, a desarrollar. Dentro de esas competencias y capacidades tengo objetivos que lograr, contenidos que también desarrollar y dentro de esos contenidos estrategias. Y dentro de esas estrategias recursos. Y entre esos recursos aparecen las TIC, digamos, como un contenido transversal, un contenido inherente, algo que yo de plano supongo cuando entro a la escuela que el docente conoce, a la escuela o a la universidad, digamos, porque forma parte de su hacer, de su profesión, ¿sí? Entonces, quería hacerles la graduación de todo lo que en el módulo 8 todo lo que vinieron trabajando en los otros módulos, van a tener que revisarlo, depurarlo a vista de lo que es lo que son los entornos virtuales. Por eso ya todos esos trabajos, e inclusive estos, tienen que aparecer en el aula virtual de cada uno de ustedes. Entonces quería dejarlo claro, por eso, en virtud de cuál es la filosofía, los enfoques de aprendizaje. Hoy este aporte, digamos, a partir de tomar 3 o 4 trabajos que nos sirven como para pensar cómo lo vamos a presentar, qué es lo que hay que ver cuando presento visión, misión, objetivos de las instituciones. Por supuesto que está muy interesante que pongamos también imágenes o historia y todo esto que es interesante trabajar.
Entonces habíamos hablado con Martín y habíamos quedado en que entre los contenidos hablaban de, en la visión o en la visión hablaban de, no sé, léeme esa parte donde dice aceptación biológica. Sí, ahí va. Justo en esa parte nos habíamos quedado. Sí. Bueno, la visión de la institución era una institución que ayuda al educando a madurar su propia identidad, aceptando su realidad biológica, estableciendo su autonomía y el equilibrio emocional, desarrollando actitudes sanas, valiosas en relación con la familia, los amigos y comunidad, a través de actitudes y valores solidarios que le permiten tomar conciencia y responsabilidad personal en su conocimiento de la realidad social y compromiso hacia ella. Cuando por ahí, usted me hacía la consulta de a qué hacíamos referencia con la realidad biológica. Sí. No solo la parte física, sino hablando de dos maneras de la realidad biológica, sobre todo en el contexto que se ubica la institución, porque a la institución asisten muchos alumnos que son de afuera de la ciudad de La Quiaca, ¿sí? Alumnos que vienen del campo, que por ahí tienen que viajar cierto tiempo para llegar a la institución. Y dentro del PEI, cuando yo consultaba durante esta semana a qué hacían referencia con la realidad biológica de los profes, Sí. Ellos me hablaban sobre cómo llegan los alumnos a la institución. Me contaba, por ejemplo, que suele pasar que muchos alumnos en el turno tarde llegan por ahí sin almorzar, en contextos a la mañana sin desayunar, por eso se había planteado muchas veces el tema del comedor institucional, y que muchas veces, por lo general una vez por semana, derivaban un chico al hospital con casos de dolor de estómago, con casos de desnutrición y cosas así. Por eso que hacían referencia mucho a la realidad biológica a la que asisten los alumnos, ¿sí? También bien, habla... bien, ahora, entonces está mal expresado. Está mal expresado. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de realidad biológica, Martín, es una opinión, yo la revisaría, porque desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista sociológico, el sujeto, digamos, suponete que tuviéramos chicos con discapacidad, ¿sí? Acotar, ajustar la visión o la misión institucional poniendo la aceptación de la realidad biológica, otra es, aparte, ¿qué significa aceptar la realidad, no? Me parece que es una visión que sería importante discutirla hacia el interior del equipo docente, porque la visión tiene que ser más amplia, más social, más cultural. Estamos hablando de una escuela, y por ahí aceptar la realidad biológica ahí me da muy Darwin, ¿viste? Y entonces el enfoque es positivista. Obviamente que estoy hablando de algo muy, muy fino, estoy hilando finísimo, y sí me parece llamativo que una escuela lo tenga como aceptación, o sea, son tres palabras muy fuertes: aceptación de la realidad biológica. En realidad la escuela lo que busca, desde una mirada, vamos a decir, crítica, es transformar, cambiar, modificar, buscar, desarrollar caminos, ¿no? La escuela tiene que tener siempre una visión un poco más amplia, tiene que poder mirar más allá, que a lo mejor la palabra aceptación, te lo digo así como, estamos en un Ateneo. A ver, ¿a qué nos suena a nosotros aceptación de la realidad biológica? Distinto a lo que vos me estás planteando. Que vos me decís, yo en la semana indagué, y está buenísimo eso que te digan. En realidad tendría que ver, entonces, buscando construir sujetos integrales a partir de superar o proponer situaciones superadoras, porque por ejemplo en el Nacional de La Quiaca, con el ENET, que también estuve haciendo algún trabajo por allá en La Quiaca, en un tiempo los chicos que venían y eran dejados solitos, ¿no? En La Quiaca, en el campo, y bueno, querían seguir una carrera técnica, y no tenían muchas veces para comer, aparte su situación emocional. Tenemos que pensar que hablamos de un adolescente, y cuando nosotros en la visión, por más
altruista que sea, siempre en la visión es muy importante considerar que el sujeto de nuestra actividad, de nuestra acción en la escuela, es un adolescente que, como la palabra lo dice, adolece, le duele el mundo, porque comienza a darse cuenta en muchas situaciones y cosas en pos de su crecimiento y a ser adulto. Y entonces, evidentemente, la escuela como visión es importante, porque a mí, por lo menos, cuando yo leí esa parte, a mí me interpeló qué es lo que habrán querido significar, cómo lo habrán discutido en la escuela, o qué interesante para discutirlo, porque nos pone de nuevo en eje, ¿no? Para todos los que están acá y son directores, cuando algo nos hace ruido, es muy importante ponerlo en eje de nuevo en una discusión, que ustedes no vamos a tirar de los pelos. Bueno, pero precisamente para eso nos formamos y discutimos y tenemos que ponernos de acuerdo para saber que todos vamos por allá, o todos vamos en un nuevo camino, con diferentes estrategias, con diferentes recursos, en el marco de la libertad de cátedra, pero todos estamos apuntando, digamos, a que ese sujeto sea un sujeto que se construya, se consolide, etcétera, digamos, y en su tránsito por la secundaria aprenda. Pero además no es que aprenda contenido, ¿no? Vos lo decís en alguna parte que también está interesante, en su dimensión emocional, en su dimensión creativa, en su dimensión biológica, que eso es natural, digamos, uno supone que es natural, pero no aceptación biológica, porque a mí eso me parece como fuerte. A mí, digamos, ¿no? Es una de las cosas que más fuertemente había leído en las visiones institucionales, y que cuando discutimos qué estrategia vamos a desarrollar, ahí, chicos, escuchen bien, ahí están las concepciones que tienen los docentes, en esa parte de misión, de visión, las concepciones que tienen los docentes, que tienen los docentes de su proceso, de su paso por la escuela, su concepción de enseñanza, su concepción de aprendizaje. Si para mí enseñar es transmitir, va a ser muy, muy complejo y muy difícil, solamente, digo, ¿no? Es una, pero va a ser muy difícil concebir la idea de que el docente pueda problematizar, construir, deconstruir, volverse a pensar o volver a pensar una actividad, porque yo voy, digamos, ¿no? El clasicismo, voy, dejo un libro, dicto un tema, lo que sé, pero no interpelo la estrategia, la didáctica, no me propongo otro camino posible, porque es difícil, trabajo en muchas escuelas, esta escuela nunca me ha planteado una discusión del PEI de qué consigo yo por enseñanza o por aprendizaje, qué es para mí aprender, porque a lo mejor el docente cree que aprender es que el alumno le repita lo que intrínsecamente, no te lo va a decir, te lo va a plantear, te lo va a disfrazar. Esto hablábamos el otro día de la deshipocratización del discurso pedagógico, que es un concepto fuerte, pero que es importante confrontar. Entonces, bueno, ¿qué pienso yo que es enseñar? Y ahí en la visión y en la misión institucional, cuando lo vayan a escribir en el módulo 8 para cuando presenten su aula, en ese contexto es donde ustedes están planteando sus prácticas, su actividad. Porque muchas veces tenemos un ideario o una visión que plantea una cosa y nosotros hacia el interior de la escuela hacemos otra. Si nosotros decimos que una escuela, por ejemplo, les voy a decir, es laica, obligatoria, gratuita y laica, es laica. Entonces yo me doy con que, por ejemplo, voy a una escuela, me dicen, hacemos una observación, y me doy con que hay una docente, charlando con los chicos, dicen que los chicos no se sienten cómodos en quinto año, 2 de cuarto año. ¿Por qué no se sienten cómodos? Porque desde cuarto año se sienten desde segundo año se sienten discriminados. A la pregunta de por qué la discriminación, por qué sienten eso, es porque ellos en segundo año tuvieron un bebé, son pareja desde segundo año. No se han casado, pero la docente de matemática, que es evangélica, les dijo que son pecadores. Entonces ellos corren con ese mote
en la escuela durante todo, ya hace 2 años, de manera que se sienten desgastados, agotados, invalidados, todo lo que implica la discriminación, ¿no? Entonces, fíjense qué importante que es discutir algo tan sencillo. Hay que llamar a la docente, contarle que los principios de la escuela son que sea obligatoria, gratuita y laica, que evidentemente no se cumple porque tan gratuita no es, tan obligatoria no es, porque tenemos más de un 30% de chicos que no terminan el secundario, van dejando, más del 35% en el NOA, y más de un 50% que no se recibe, ¿no? Entonces, por eso voy a hacer hincapié puntualmente en el secundario, porque, digamos, es un campo de estudio muy particular de investigación mía, pero no significa, digamos, o sea, a esto quiero decir que todas estas cuestiones, palabritas que parecen muy pequeñas, de la visión y la misión institucional, es central trabajar cada palabra con los docentes, porque si no es como que en la escuela tenemos un ramillete de flores que todas huelen distinto, sí, pero que pertenecen a diferentes campos, ¿sí? Entonces, como que hacen diferentes escuelas hacia el interior. Lo mismo pasa en la universidad, porque en la universidad también cada cátedra construida, conformada, de diferente manera, transfiere contenidos, pero esos contenidos que son necesarios en la formación del futuro profesional, no siempre están combinados con la visión que pueda tener la universidad, y hay que ver si la visión y la misión de la universidad hay que revisarla permanentemente, hace cuánto no se revisa, qué cosas no revisamos de nuestras prácticas y que siguen siendo estandarizadas y que muchas veces y colocamos un profesional en la sociedad que quizás no tengan las herramientas necesarias para afrontar la dinámica de esa práctica profesional, ¿no? Entonces, en algún punto, en algunas cosas, por ejemplo, que me ha tocado vivir, yo tuve unas entrevistas que hacía, me acuerdo que era algo digitales, no me acuerdo muy bien, para la materia, y era para formar técnicos, y venían ingenieros y me decían, yo nunca abrí una computadora, yo nunca abrí una CPU. Entonces uno se sorprendía como que nunca abriste una CPU. Y la verdad que necesitábamos un perfil que formara técnico, entonces que agarrara el destornillador, que mostrara cada componente, que explicara la función de cada componente, que hiciera funcionar, y no pasaba de que, o sea, no iba a conseguir trabajo nunca. Como un informático no iba a saber abrir una CPU, no iba a saber cómo arreglarla, cómo desarreglarla, cómo era el componente, cómo funcionaba, qué opciones había, cómo solucionaba una situación problemática. ¿Qué es lo que pasa, digamos, cuando uno toma un personal o un profesional en un área de recursos humanos en cualquier lugar del mundo? Lo primero que se busca es saber qué competencias tiene, y que esas competencias son inherentes al título que ostenta, digamos, el título que dice que tiene, ¿no? Entonces, por ahí esas son cosas que hay que revisar, y por eso les pedí que viéramos el tema de la visión, de la misión, porque sí pueden ser muy altruistas, muy interesantes, algunas como estas, Martín, que obviamente vos tampoco lo sabés, no participaste, pero son importantes a revisar porque hablan de las concepciones que tienen los docentes que transitan esa escuela, y si desde esa concepción enseño en mi aulita cuando cierro la puerta, evidentemente yo estoy teniendo una pre-mirada, unos anteojos que me dicen que yo miro las cosas desde ese lugar. Entonces, a eso iba con este tema, ¿no? de que me había llamado la atención y que sí me parece, como pedagoga, fuerte, digamos, ¿no? Fuerte el tema de la realidad biológica. Después, más adelante, Martín habla de, ¿cómo se llama?, de contenidos conceptuales.
No sé si lo podemos ubicar en el texto. Sí, está ahí en la segunda página. Bien. ¿Ahí qué dice de los contenidos conceptuales, Martincito? Bueno, los contenidos conceptuales suponen un procedimiento complejo de comprensión, significación y construcción del conocimiento, así como la relación y la resignificación de lo aprendido en un entramado conceptual que los alumnos van elaborando a lo largo de su escolaridad. Basta. Ya está. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? En cognitivismo y constructivismo, cuando vimos, habla de significación y construcción de conocimiento. Ahí hay dos concepciones de las que vimos ahora cuando hicimos el sábado pasado la revisión de los enfoques. Significar, construir, además está totalmente rimbombante, ¿no? ¿Qué sería? ¿Por qué se sitúan solamente en los contenidos conceptuales? Yo les he dado en el módulo, perdón, ya no me acuerdo en qué módulo, les di el documento de Secundaria 2030. Secundaria 2030 no habla de contenidos, ya obviamente les aviso que la mirada de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales fue superada. Chicas, Silvia, Alejandra, ¿en qué año fui su asesora pedagógica en el SECU? ¿Hace 10 años? Bueno, hace más o menos ese periodo de tiempo que toda la mirada... Sí, bien. Ese muchito. Digo, bien. Fue superada la mirada. ¿Por qué? Porque lo que suponía que también aparece en la universidad, ¿no? Divorciado entre lo que es lo académico y lo que es lo procedimental o lo experiencial. Es una mirada superadora desde un enfoque más integral, porque se supone que el sujeto no está dividido en partes. Una parte conceptual, otra parte procedimental y otra parte actitudinal. Soy un sujeto íntegro. Y como soy un sujeto íntegro, digamos, puedo y aprendo desde mi emocionalidad, desde mi corporeidad, desde mi cognitividad intelectual, aprendo desde mi sentido. Entonces, por ejemplo, ya lo conceptual, actitudinal, procedimental ha sido superado hace muchísimo, y sería por ahí interesante. Por supuesto que no lo hagas, porque no sé que vos sos docente, Martín, estamos poniendo vamos a poner en situación, en discusión, algo que otros hicieron y que dicen, bueno, qué cosas nosotros, yo estoy haciendo una retroalimentación, tenemos que mirar cuando miramos visión, misión institucional para podernos ubicar. O sea, acá estamos hablando de documentos que solamente habla de lo conceptual y es una mirada que ha sido superada hace mucho tiempo. Está también en algún módulo que les mandé ya, no me acuerdo si es el módulo 2 o 3, creería que es el 3 porque está en ABP. Les di el documento de todo lo que es Secundaria 2030, que no es un documento que solamente le pertenece a un modelo político o a un modelo de gobierno, sino, si bien es cierto, se socializa a partir del año 2016 en nuestro país. Es un documento soporte que responde a documentos nacionales, internacionales y de aportes que hace UNESCO o ONU, donde todos los ministros y todos los países acuerdan dónde o para dónde va la educación, digamos. Entonces, el modelo o el enfoque por competencias no es una cuestión caprichosa. Es más o menos 2010 el modelo de Delors, UNESCO, que es Deloirs, que lo van a encontrar así, que plantea saber ser, saber hacer y saber pensar, ¿sí? Entonces, desde esa mirada, se supone que se sitúa Secundaria 2030, que la estamos implementando desde el 2016, y habla de esto, ¿no? De la mirada superadora, donde casualmente, fíjense, si yo voy a hablar de un ABP, de un proyecto,
de un proyecto, o sea, de un aprendizaje basado en proyectos. Yo ese aprendizaje basado en proyectos, cuando planteo un problema o la búsqueda de la solución de un problema en el camino del aprendizaje del alumno, estoy suponiendo no solamente el desarrollo de un contenido conceptual, procedimental o actitudinal, estoy suponiendo un proceso que implica e involucra a ese sujeto en su integralidad, ¿sí? A nosotros nos tocó en una oportunidad hacer un proyecto en ABP donde los chicos hicieron los calefones solares. Porque no tienen agua caliente, porque el agua en esta época sale fría y porque se congelan, justo estoy hablando de la zona del norte, la Puna, digamos, ¿no? Se congelan las cañerías. Y nosotros suponíamos que íbamos a poner, o sea, los profesores de química, de física, de tecnología, ponían en juego, digamos, ¿no? La situación, la resolución de situaciones problemáticas. Y puedo decir con orgullo que casi el 80% de nuestras sedes, que son 12 escuelas rurales, que son las que atendemos nosotros de UNICEF, hoy tienen los calefones solares hechos por los chicos, porque, digamos, el proyecto comenzó como un proyecto chiquito de investigación, de experimentación, pero en el que yo quiero decir lo que ellos pusieron en juego, no solamente un saber de leer, de investigar, de apropiarse de esa construcción, de ese conocimiento, sino que dijeron vamos a hacerlo, pusieron en juego su sistema operatorio, sus manos, su lógica, y a su vez solidario con otros, porque la gente tiene que lavar el servicio en las escuelas, en el invierno. A mí me tocó llegar a escuelas que no puedo creer todavía que existan con leña, que no tenían cocina. O sea, yo que suponía que la escuela rancho ya hace rato la habíamos superado, olvídenlo, todavía aparecen. Entonces, digo, ¿no? Cuando el chico además pone algo que es central, y esto la escuela no lo puede olvidar, la mirada del otro, que los proyectos sean solidarios, que los proyectos sean situados, que los proyectos sean contextuados. Eso es muy importante y habla de una escuela que se construye con otros. De lo mismo en la universidad, de un profesional que se construye en una mirada de servicio desde su formación con la sociedad. Y no es solamente, a lo mejor, quizás para conseguir un trabajo, desarrollar un escalonamiento social, y bueno, todo lo que implica haber estudiado, haberse desarrollado, ¿no? Entonces, por ahí esa cuestión también de que ya los PEI tienen que superar la mirada, digamos, segmentada de que solamente lo conceptual y que yo solamente voy a educar esto. No, yo estoy hablando de un sujeto integral. Inclusive, hoy en día poner en discusión, inclusive, yo sé que lo que voy a decir a muchos los va a escandalizar, pero lo estoy tomando de mi doctorado, inclusive cómo se trabaja la diversidad y la sexualidad hacia el interior de la escuela, ¿sí? Con esta mirada de lo discriminador que puede llegar a ser para un chico en plena adolescencia, que inclusive puede llevarlo al borde de situaciones muy críticas. El tema de la sexualidad o de la homosexualidad, cómo trabajamos. Ahí en mi escuela, me acuerdo, fue una discusión enorme, el tema del lenguaje inclusivo, de que están hablando con el lenguaje inclusivo. Inclusive veo muchísimos posts en las redes sociales cuando ven los programas de Canal Encuentro que hablan, donde está, no sé si es Gabriel Bismacher, que es un filósofo que ha planteado, ¿no?, esto de la integralidad sexual y de la mirada no punitiva en la escuela acerca de la sexualidad, donde históricamente la escuela ha tenido un rol fundamental en la construcción. Miren lo que voy a decir, una palabra bien fuerte: identidad. Ustedes acuérdense que el adolescente está en pleno desarrollo, o el niño también obviamente, pero
está en pleno desarrollo y está construyendo su identidad. Lo más importante que construye en su vida es su identidad, pero toda su identidad, ¿no? No solamente su identidad sexual, pero entre esas debemos tener en cuenta esa otra o esa diversidad. Parece que es muy importante. Ahí pregunta o plantea Silvia el tema de... Fíjate que, Silvia, el pensamiento de Gardner muchas veces en algún punto se encuentra con Freire, pero pertenecen a escuelas distintas, a enfoques diferentes, ¿no? Gardner habla, claro, de inteligencias múltiples, haciendo alusión, pero es que no es que yo solamente sé tomar café, también me lo sé preparar, también ahora me gusta mucho tomar café, ¿sí? Y lo que diría Freire es que yo tengo que pensar en el que muele el café, en el que cuando pago el café debo pensar en todo el trabajo que... Pero la combinación de todo esto es... hay que tomar cada una de estas situaciones, y ahí cuando hablabas del pensamiento crítico, del ser integral, recordaba en el colegio cómo pusimos en la mesa un gran debate, ¿no? Algo que es cultural en las escuelas, esto de la elección de la murga. ¿Por qué hacemos algo tan cultural? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué hacen los chicos? ¿Cómo la ven a la mujer? ¿Sí? Entonces, o sea, nosotros estamos reafirmando aquello que nosotros decimos que estamos en contra. Tal cual. Entonces, poner a la mesa todo aquello que nosotros queremos, hasta los más pequeños, empezar nosotros también a preguntarnos y repreguntarnos qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Tenerlo claro siempre, en todo momento. Así que, lo que hay que tener en claro, chicos, es que no está mal la discusión, ¿no? No está mal la discusión, no está mal discutir en la escuela estas cuestiones con los argumentos sólidos y tomar decisiones como educadores. El tema es que muchas veces en la escuela, cuando hacemos las reuniones institucionales, ocupamos a lo mejor nos ocupamos de cuestiones más normativas, que es lo que hay que hacer, y no de las cosas que a lo mejor sí son necesarias discutir en la institución, ¿no? Entonces, por ahí lo que quiero dejar que deje claro es que cuando nosotros hablamos de enfoques, de teorías, de estrategias, no es la fórmula, es lo que ponemos en cuestión, lo que ponemos en discusión, inclusive con nosotros mismos, porque yo digo, a ver esto, no, este no va a ser el camino, no, voy a dar una vuelta de rosca, repensar mi estrategia, pero repensarla en un contexto institucional, porque yo no la pienso la estrategia solamente porque, ay, qué linda que me salió y qué bonita que está, sino en un contexto. Por eso es que cuando van en el módulo 8, todo esto que ustedes ya hicieron, sujeto a revisión o no, ustedes lo verán, porque ya queda libre criterio de ustedes. Obviamente que eso va a pesar en el abordaje de la rúbrica. Tiene que estar el contexto donde yo trabajo, porque no es que yo tengo una escuela particular y este es mi diario, mi PEI y mi estrategia y mi didáctica y mis alumnos y todo mío, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de la educación como política pública, ¿qué cosas son importantes poner en discusión como política pública? Después, ahí en el tema siguiendo con el tema de contenidos conceptuales, ustedes no se olviden que nosotros tenemos desde la concepción de Piaget para lo que es constructivismo y para lo que es inclusive el cognitivismo, que es Vygotsky, Ausubel, Brunner, tenemos una idea de saberes previos y la diferencia entre lo que es un saber y lo que es un conocimiento, ¿sí? Un saber es algo construido a partir de la experiencia, en confrontación, en experimentación, y que es válido. La diferencia es que un conocimiento, digamos, ha sido corroborado, chequeado por una comunidad, que en este caso vamos a decir una comunidad científica, pero que es una comunidad muchas veces que es científica, pero que no ha estado del otro lado del saber. Por lo tanto, por eso se dice que en la escuela confluyen saberes y conocimientos.
no dejando de lado aquello que el otro pueda traer en su bagaje y lo que yo además debo poner en juego. Casualmente, por eso es compleja la didáctica, por eso es compleja esa construcción, esa posibilidad que soy yo el que diseño como docente. El docente es el que diseña el camino, el que más o menos marca la orientación de la clase. No, esa es la decisión fundamental que tiene. Ahora, ¿hacia dónde llevó eso? ¿Fue orientativo o fue quizás para cumplir un rito o porque lo tengo que hacer así? ¿Y en qué medida realmente aprendió el otro? ¿Cómo sé que aprendió el otro? Preguntitas, ¿no? ¿Cómo sé que el otro aprendió? Bueno, ya lo vamos a abordar. Sigamos. Después dice, también de eso, cómo son pensados los contenidos. O sea, esto lo conceptual nos marca cómo son pensados esos contenidos en la escuela, ¿no? Por ahí hago referencia a algo que nombro ahí en el análisis. La manera en que fueron redactados los objetivos de estos contenidos. Haciendo referencia a dos cosas, a la que nombraba usted, a las definiciones de las competencias, ¿sí? de lo que los alumnos deben adquirir, tanto al saber ser, al saber hacer y al saber pensar. Y por otra parte también las expectativas de logro que deben adquirir estos alumnos a través de estos contenidos, que ya están por ahí entendidos como un saber cultural. ¿Para qué me van a servir estos contenidos? Ya sean a través de diferentes conceptos, de habilidades, de valores, de creencias, ¿sí? Y algo que por ahí mencionaba usted, y también yo lo mencioné acá, el tema de la resignificación. Resignificar es hacer la conexión entre dos cosas, darle un significado nuevo a algo que nosotros lo tenemos como un significado. Entonces ahí podemos nosotros decir que entre los saberes y los conocimientos podemos dar un nuevo resignificado a lo aprendido por el alumno. Exacto, esa es la concepción, digamos, más clara que he escuchado entre la relación de Vygotsky y Piaget. Exactamente esa sería la idea. Ahora, vos fíjate que algo que dijiste, están las expectativas de logro de lo que el alumno debe, sí, y las expectativas de logro de los docentes, ¿qué onda? Porque la escuela tiene docentes y alumnos, digo, ¿no? Como así equipo directivo, también tiene que, si hay expectativa de logro para uno, ¿por qué las expectativas, el logro no hay también para el otro? De repente, se supone que nosotros sabemos de plano cuáles son nuestros deberes, tareas y funciones, pero se supone, ¿no? Digo, si hay una expectativa de logro, si vos pondrías a los chicos de quinto año todos los años o de la universidad a hacer una evaluación de cuál fue la expectativa de logro en cada proceso o en cada etapa o de acuerdo a los objetivos institucionales, tendríamos que ver qué es lo que hay que revisar y que tendríamos que perder el miedo a esa revisación también permanente, más allá de que toda evaluación es subjetiva, por más que nosotros tengamos todos los instrumentos objetivantes como listas de cotejo, criterios o rúbricas, siempre, eso es lo que vamos a ver muy específicamente en el módulo 8, siempre tenemos nosotros una idea de que el docente de plano ya lo tiene recontra claro, y no sé si lo tenemos tan en claro en las escuelas. Yo cada vez más observo que las escuelas están como muy desparramados y que no tenemos una clara idea hacia dónde vamos. De hecho, los documentos orientadores, que son los PEI, o las ideas, o los documentos de proyectos institucionales, tienen objetivos que son cada vez más distintos, ¿no? Unos de otros. O sea, acá para terminar este documento, lo último que me quedaba como para observar era que hay una actividad que propone una tutoría entre pares o entre iguales. ¿Qué supone eso? No sé, dice, ¿qué supone
la tutoría entre iguales como una estrategia que diseña la escuela para que los chicos puedan hacerse un acompañamiento, ¿no? Sí, entre iguales. ¿Todos somos iguales? Bueno, lo voy a dejar como signo de pregunta, ¿sí? ¿Todos somos iguales? Y entonces, la diversidad que hoy discutimos, sí. Perdón, profe. Bueno, yo creo que el sentido de igualdad puede estar tomado de diferente manera en una institución educativa. Lo que cambian mucho son los roles. Bien, por eso era la pregunta, porque dice, ¿qué supone la tutoría entre iguales? Porque dice que una de las estrategias que desarrolla la escuela es la tutoría entre iguales. Acá, por ejemplo, en las estrategias que tenía la escuela, eran las tutorías que se daban, por ejemplo, en los programas no me sale el nombre, del programa el plan de mejora institucional, ¿sí? Donde el proyecto de la escuela era realizar tutorías entre mismos compañeros, o sea, entre alumnos, ¿sí? Es lo que me comentaban los profes, que hacían las tutorías para que los alumnos puedan aprender de los mismos alumnos. Bueno, ahora te voy a hacer una observación filosófica, como entre iguales, o sea, eso supone que el docente no es un igual. ¿No? Fíjese, entre iguales. Distinto sería entre pares. Pero es una concepción filosófica, Martincito, no te preocupes. Bien. ¿Sí? Son estas preguntas. Un poco el rol siempre del pedagogo es preguntar, cuestionar, ver si llama la atención, si eso permite una discusión. Así que como que para que cuando lo vayas a poner en el módulo 8, en la primera parte del aula virtual, recuerdes estas observaciones y veas qué cosas sí te parecen significativas poner, y que a lo mejor grafiquen un poco más claramente la idea. Lo que no supone que vas a cambiar el PEI de la institución, es lo que vos vas a cambiar en tu presentación, y ahí quedamos. Vamos a ir con Belén. Mientras tanto voy leyendo lo que está en el chat. Belén, Analía Belén Cabrera. Analía, ¿estás por ahí? Hola, sí. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Acá. Sí, estábamos hablando en este caso a la escuela donde vos trabajás, que bueno, obviamente tiene una orientación religiosa. Sí. Bien, y esta orientación religiosa, no sé si querés leernos solamente la visión y la misión. Bien. Yo más que nada enfocándome en lo que sería este tiempo de pandemia y cuarentena con los chicos, que se dificulta el tema del aprendizaje, lo que yo puse era promover el desarrollo integral del educando, facilitando su adaptación con los medios tecnológicos. Y después el otro puse acompañar al alumnado diariamente en las clases planificadas. Con respecto al primer ítem, con los medios tecnológicos, el colegio se propuso en las primeras semanas, cuando inició todo esto, en crear a cada alumno y a cada maestro un correo electrónico con @huertojujuy, para que cada uno tenga su correo, pero respectivamente con el colegio, ¿sí? Solamente exclusivos para el colegio, y ellos se encargaron también de crear los classrooms para cada aula, y bueno, que cada alumno se incorpore al grado correspondiente con sus docentes y compañeros. Bien. Porque, sí. Estuvimos trabajando con el tema del WhatsApp, cada uno se iba adaptando a las medidas que creía más adecuadas para su grado, ¿sí? La mayoría se contactó con los padres de sus alumnos,
para buscar alguna alternativa en donde todos podían compartir lo que sería la clase las primeras semanas, que bueno, que no sabíamos que se iba a extender tanto, así que la mayoría optó por trabajar con grupos de WhatsApp. Después, como le comento, el colegio se encargó de crear cuentas de correos para que todos podamos ingresar y tener el control a través del Classroom. Así que después de del primer mes, entrando ya al segundo, en mediados de abril, todos ingresamos a través de lo que sería el Classroom, cada uno con su aula y con sus alumnos. Bien. Dos cosas. Ustedes fíjense cómo en este caso, una pregunta primero antes, Belén. ¿Ustedes no tienen acceso al PEI de la institución? Sí, está en el colegio. Bien. Se supone que acá tiene que ir el PEI de la institución, la visión y la misión institucional, que es el contexto, no en este caso la adaptación tuya de una visión y una misión institucional, sino porque es una adaptación tuya. En realidad tiene que ir la visión y la misión de la institución, ¿sí? Bien. Bien. Segundo tema, cualquier PEI de la institución, cualquier proyecto, cualquier visión, cualquier plan estratégico, como en las universidades, porque en las universidades se llaman planes estratégicos, deben estar a la vista, digamos, de todos los actores institucionales. Eso es central, porque no tiene que estar escondido, no tiene que tener la asesora pedagógica guardada bajo llave, nada que ver. Debe estar a la vista de todos. ¿Por qué? Porque la visión me permite siempre saber, yo como docente digo, una vez si esta es la visión de la escuela, y estos son los objetivos de mi área, y esto es lo que tengo que enseñar, bueno, uno ya diseña un circuito, un camino, ¿sí? Si no, es como que llegué a la escuela y me quiero, estás a cargo de, a todos, estoy seguro nos pasó, te haces cargo de tal materia y uno va y rápido se enfoca en la mirada que tenemos de estructura, y esto, lo armo así, lo hago así, no, bueno, pero ¿para dónde estoy ubicada? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hace la escuela? ¿Qué experiencias tiene? ¿Cómo trabaja? Digo, estas cosas normalmente no suceden, pero son importantes que sucedan, porque por eso no hay transformaciones, cambios, innovaciones, porque uno siempre va a hacer lo que supone que tiene que hacer, no a lo mejor lo que la escuela propone, busca, porque no es que la escuela te va a decir, este es el camino y vamos todos derechos, no, este es el camino. Los modos, la forma, lo hacemos de esta o de esta otra forma, más ahora que supongo que con todo lo que nos ha pasado, vamos a tener más flexibilidad. Y algo que dice Belén ahí, muy importante, dice, ¿no? La escuela ha creado los Classroom para, porque veníamos con los WhatsApp, para tener el control. A todos ha pillado, nos ha encontrado con una situación de sorpresa total, no preparados, fíjate Belén, no preparados para esta situación, de modo que todo lo que se ha ido piloteando, alguien me preguntó el otro día, me hicieron una entrevista para un medio, la escuela no va a ser la misma, la universidad no va a ser la misma después de esto. Y ustedes estamos esperando que, no estamos volviendo esperando a la normalidad, no, va a ser otra normalidad. Otra construcción. Nosotros aprendimos otras cosas, los chicos aprendieron otras cosas. La situación paulatinamente se va a ir como acomodando, de manera que nosotros nos vamos a ver en obligación de que adoptar algunos de esos cambios o modificaciones que hicimos. Y los mismos chicos quizás nos pidan, profe, ¿se acuerda la clase que usted hizo cuando hizo el video y nos explicó en el Jamboard, que fue tan claro y esa actividad la añoramos, fue tan productiva? Bueno, de ahí van a tener, digo, ¿no? Por darles un ejemplo, de ahí van a tener que ir sacando ustedes. Mariana, habías pedido la palabra. Mariana Sani, no, Mariana. Bueno, no, alguien había pedido la palabra, por eso es que pensaba... No, por lo que me desconecté, porque se me internet y me voy a conectar. Claro, bien, perfecto. Bien, otra de las cosas que planteaba del documento, bueno, Analia, eso, ¿no? De que yo entiendo tu buenísima voluntad, pero siempre trata de tener como, y está muy bien tu visión,
porque es lo que vos estás viendo. Quizás, fíjate cómo puede aportarle mañana eso a la escuela, cuando diga, che, revisemos el PEI, porque todos los años se revisa, porque el PEI no es algo estable, algo que el elenco estable, el PEI es que aquello que lee lo que va pasando en el día a día de la escuela, se retroalimenta de lo que va pasando en la práctica y reorienta, ¿sí? Se reorienta, se retroalimenta a sí mismo. Eso es el PEI, algo dinámico, algo vivo, no es algo estático, algo que lo guardamos y se lo presentamos a la supervisora cada vez que viene, pero que no de ninguna manera grafica lo que pasa en el aula. Entonces, pero sí es central en todas las instituciones, porque es el ideario institucional, es a donde todos estamos parados y debe marcar mucho más aspectos que la misión y la visión, debe marcar cuáles son las concepciones que tienen de enseñanza, de aprendizaje, qué se discutió, qué proyectos se generan. Yo tengo, por ejemplo, los proyectos de todos los años y cómo los proyectos han ido mutándose, han ido cambiándose, cómo hemos retrocedido en este tiempo de pandemia, porque hemos tenido que aportar, o sea, a los trabajos disciplinares nuevamente. Ahora recién estábamos remontando de nuevo todo lo que era el trabajo por proyectos, hemos mandado más de 8 proyectos a Feria de Ciencias. Digo, es impresionante la producción que se genera cuando en una escuela se discuten cosas, cuando en intercátedra, por ejemplo, o en una cátedra de la universidad, se propone, a ver, hagamos unas webinars, a ver qué discutimos de la formación de ese futuro profesional, o en los terciarios, qué discutimos de la formación docente, y en los primarios, qué discutimos de la formación de nuestros chicos de la primaria, cuáles han sido las potencialidades, cuáles han sido las debilidades, por dónde vamos a trabajar con los papás, por dónde vamos a trabajar con los chicos. Yo creo que lo que se ha evidenciado tan fuertemente, que es esta desigualdad, esta inequidad social, económica, frente al abordaje de los recursos, nos deja a todos en la escuela interpelados, pero tampoco creamos que la escuela va a ser la misma, ¿no? O sea, no va a ser la misma. Y pasarán muchos años para que se construya una normalidad distinta. Sí, Silvia. Sí. A ver, una a la vez. Silvia primero, que apareció. Sí. No, te quería comentar una anécdota, ¿no? Esto de lo que vos estás diciendo, cuánto hace falta de que cambien las miradas, ¿no? Hablando de la pirámide jerárquica, en el caso de los supervisores. Recuerdo que en una reunión en donde estábamos del núcleo supervisivo, ¿no? De una supervisora X, y bueno, yo pasé por varios supervisores de nivel medio, así que más o menos conozco la mirada de cada uno. Puedo tener una presunción de qué es lo que es para ellos la educación. Cuando nos solicitan el año pasado el PEI, y voy, y estaban estos colegios de primera categoría, grandes, nos vinieron con el PEI un petete, y el mío eran 3 hojitas nada más. Y la supervisora, y bueno, van a tener que trabajar el PEI. Pero si yo lo estoy trabajando, nosotros sabemos lo que queremos y hacia dónde vamos y cómo trabajamos. Pero en el ideario de la supervisora está que tener un PEI, un libro PTT, ese es tu PEI, ese es tu documento. El que más escrito tiene, más bonito, más llorado, con un montón de cosas, es el mejor PEI. O sea, quizá, claro, pero no necesariamente el más coherente. Bueno, pero por eso, las concepciones y las transformaciones tienen que tener, chicos, aire fresco. Aire fresco. El aire fresco no lo da la tecnología por naturaleza. El aire fresco es esta mirada que habrá que renovar, que donde las tecnologías nos sirven para tener esa mirada renovada en la primaria, en la secundaria, en el terciario y en la universidad, como para decir, bueno, a ver, yo puedo implementar esto, pero también proponer que los chicos desarrollen, los van a sorprender, que los chicos propongan, abran el juego, porque metodológicamente van a aprender más de ellos de lo que ustedes saben, ¿sí? O propónganle, en la primaria quizá no tanto, porque viste la primaria, pero ya en los últimos cursos, sexto, séptimo, se puede abrir el juego. En el secundario, como decía, también teniendo en cuenta bien el grupo, porque como les decía, la profesora colega mía le pidió un documento en Word y le mandó el DNI,
una fotocopia, una foto del DNI. Entonces digo, no, o sea, a ver, y estamos hablando de un chico de secundario y quinto año, porque por ahí suponemos que el chico sabe, y hoy las TICs, digamos, forman parte de cualquier trabajo que el chico quiera hacer. Ustedes vieron las aplicaciones, nosotros ya todo pagamos por las APP, todo trabajamos, o sea, con este tiempo de pandemia, inclusive creo que todos pusimos en juego saberes tecnológicos y recursos y cosas que antes no sabíamos, porque no las sabíamos. En cambio ahora todo se cobra, se paga, todo por internet, todo lo hacemos a través de una aplicación. De repente por ahí los chicos tienen mayor utilidad o no, o manejan la aplicación, bueno, veamos para qué sirve eso que saben hacer como saber previo, y vemos cómo nosotros eso lo integramos a un saber didáctico, pedagógico. Marcelo, habías pedido la palabra. Sí, buenos días. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenos días, colegas. Bien. Un poquito nomás de frío, pero nada comparado a lo que Martín estaba describiendo. Quería hacer una consulta con respecto a este proyecto que vamos a presentar, creo, en el módulo 8, ¿verdad? O una propuesta. Supuestamente tiene que ser innovadora y que se va a basar primero de un análisis del PEI, digámosle así. Ahora estamos descubriendo, según lo que están diciendo algunos de los colegas, inclusive yo estoy descubriendo en varias instituciones, que mucho lo que se dice en el PEI no tiene nada que ver con la realidad, ¿verdad? Que quizás es algo ideado, y por ser algo ideado o algo ideológico, digámosle, a veces las palabras que se usan ahí no concuerdan y hasta se contradicen. Ahí, sí, no. Pero ahí, por ejemplo, hemos visto una contradicción en el documento que presentó Martín, por ejemplo, hemos visto como contradicción, ¿sí? En el documento que presenta Belén también vemos una versión que es válida y que si ella la quiere presentar, pero la quiere completar, la quiere integrar con el PEI de la escuela o la quiere emplear, también es válida. A lo que estoy queriendo decir es que por lo que me ponen en el chat y lo que me preguntás vos, Marce, es si pueden ustedes hacer un acercamiento, una propuesta, que quizás cuando vuelvan a la escuela o cuando aparezca una posibilidad de una reunión institucional, proponer esta revisión, esta nueva mirada, ¿no? Creo que ustedes se están formando y la idea siempre es que esto que hacemos no quede para que aprueben la diplomatura, sino que puedan incidir, es una palabra central en pedagogía, que puedan incidir no solamente en sus prácticas, sino en esas instituciones en donde es necesario una mirada renovada de esas prácticas. Sí, tal cual. Yo, gracias a Dios, también me formé en la Facultad de Humanidades y siempre se nos inculcó de una u otra manera, hasta como una especie de currículum oculto, que uno tenía que intervenir en las realidades de las instituciones, ¿no? Ese carácter revolucionario, digámosle, entre comillas. Transformador, le pongamos una mirada freiriana, sería esa mirada transformadora. Tal cual. Entonces, yo decía, el PEI, aunque no tenga nada que ver con la realidad, de cierta manera tiene que ver con la realidad, porque al encontrar tantas palabras que se contradicen o se opacan, también como las personas somos, los docentes somos, la institución, cuyo PEI yo he analizado o estoy construyendo, también es unas personas que quizás manejamos palabras sin saber lo que significan las palabras. Y entonces quizás somos unas personas que todavía estamos buscando de esa identidad, digamos, de
de ese perfil, quizás que todavía no lo estamos, no lo sabemos definir todavía. La pregunta sería, este proyecto de innovación tiene que responder, amoldarse a este PEI, o en realidad desde su inicio hasta el final tiene que, como decía usted, cuestionarlo. Tiene que cuestionarlo, porque si no es como que el documento hacerle ver todo que hay otras posibilidades. Mi gran preocupación es cómo va a ser el PEI luego de este regreso de la cuarentena. Es una gran oportunidad para revisar las prácticas, para revisar a dónde vamos en todas las universidades, en todos los secundarios, en todos los primarios. Es una oportunidad. Nosotros en la facultad estamos presentando un proyecto, ya lo presentamos, ya también ha sido aprobado, de manera que nosotros vamos a aportar a las transformaciones de alguna manera, o esa es la idea, al menos Oscar Fabricio, y hoy no está Guillermo, pero la idea siempre es aportar a las transformaciones, a las nuevas búsquedas, porque en este periodo tan cortito de tiempo, chicos, hace 15, 20 años yo sacaba artículos en el pregón, que están las hojas amarillas, y lo que yo ahí decía es casi igual a lo que estoy diciendo hoy, ¿sí? Hace 20 años que sacaba artículos en el periódico. Entonces, fíjense cómo en este poco tiempo de pandemia se han transformado tantas cosas. Si alguien cree que solamente es porque maneja un Jamboard, un Doc, un Classroom o una plataforma, no. Estamos asistiendo a un incipiente recurso que está transformando, que por eso le decía, la escuela, la universidad no va a ser la misma, porque los mismos actores, docentes, alumnos, de un modo o de otro van a interpelar. El docente dice, no veo la hora que volvamos a la normalidad, no va a ser la misma normalidad. No va a ser la misma normalidad. Y no lo digo porque yo sea Nostradamus, ni mucho menos, lo que menos quiero ser. Lo que estoy diciendo es que si yo interpelo, que si el alumno interpela, que si el padre interpela, porque el padre también ahora está viendo las clases, está viendo el Classroom. Entonces el chico dice, profe, si utilizamos el Classroom por esto, profe, si utilizamos tal... O sea, se van a ver, en una palabra, los docentes demandados, desbordados, y los sistemas educativos, las autoridades, interpelados a ver cómo reorientan esa situación, porque vamos a tener unos chicos que van a ir un día, otros chicos que van a ir otro día, otros padres que no van a querer mandar a los chicos todavía, un buen periodo de tiempo, y entonces, ¿qué el docente qué onda? ¿Va a tener que trabajar sincrónico, asincrónico? Su periodo de tiempo, el teletrabajo, hay muchas cosas, todavía estamos pero muy lejos, creo yo, de todas las discusiones que vamos a tener en adelante y todas las cuestiones que van a tener que ir resolviéndose en función de ello, ¿no? Entonces, de repente hay otras cuestiones que vamos a ver interpelados, mientras tanto vamos a desperdiciar el tiempo. Digo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Bueno, ahí ya que entraste, Marcelito, hacer la pregunta y vamos al trabajo de Marcelo Oscar. Marcelo Chañi. Sí, Marcelo. ¿Me escucha, profe? Sí. ¿Hola? Sí. Disculpe, profe. Hace unos trámites. Te escuchamos bien, muy mal. Ahora. Uy. ¿Ahora? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Bien. El trabajo, bueno, está diseñado de la siguiente forma. La primera diapositiva es una introducción, teniendo en cuenta la escuela de todos los componentes del diseño. En el contexto, este no sería el segundo, porque yo no lo modifiqué al otro, al anterior, hice unos cambios. Hice otra entrada más y lo cambié.
Bien, ¿sí? bien. Lo cambiamos. ¿Lo podrá poner el profe? El otro era un poco más contextualizado directamente. A ver, déjenme que ingrese al otro y me guío más por el otro que lo dice más. Bueno, mientras tanto yo le voy contestando lo que van diciendo las chicas en el chat, que dice Silvia, ¿a qué llamamos normalidad? Eso, ¿a qué llamamos normalidad? A esto de, no veo la hora de que volvamos a lo de antes no va a ser lo mismo, creo yo. Digo, ¿no? En una configuración, en una idea de acercarme a la idea de normalidad, entre comillas, ¿no? Y esto de que, esto vale, esto es lo peor que nos puede pasar, que reproduzcamos las clases tradicionales en el formato online. Acá se supone que tenemos otros recursos, se supone que tenemos otras condiciones y por lo tanto también otros tiempos, ¿sí? Entonces las estrategias tienen que ser otras, pero la concepción que tenemos de la enseñanza es otra, ¿no? No es darle para que después me repita. Que eso también aparece ustedes cuando hicieron el Classroom allá por el módulo 5, creo que fue, o 4-5, vi que había mucho de eso, ¿no? Vi que había mucho de eso. Ahora calculo que a esta altura de los módulos ya tienen una idea más clara de que en los entornos virtuales tenemos otra visión y otra forma de entender las clases de los entornos virtuales, que no son la reproducción de las clases formales y buscan otros caminos y otros tiempos, ¿sí? Me parece que eso también tiene que verse reflejado en el módulo 8, donde vamos a aportar todo lo que tiene que ver con el andamiaje y con lo que es el desarrollo de las rúbricas. Ahí voy a enseñarles a planificar por capacidades en el módulo 8. Sí, enseñarles, darles, proponerles, verlos, sí. Listo, profe. Dale. Listo, profe. Bien, la primera diapositiva es el diseño del entorno digital de aprendizaje teniendo en contexto la institución del colegio secundario. Para llegar a la misma hay que partir del diagnóstico institucional que debe abarcar todas estas, podríamos decir, estas categorías. En la primera, en contexto, pasando a la próxima diapositiva, para que puedan visualizar los colegas en la localidad. La localidad, bueno, ustedes verán que es un contexto rural de la Puna Jujeña, es la segunda localidad del departamento de Sucre. La institución es de creación del año 2008, en su primera instancia era un bachillerato común, ahora actualmente un bachillerato con orientación en ciencias sociales y humanidades. La infraestructura corresponde a un edificio compartido con la escuela primaria, donde hay tensiones por el espacio físico, tensiones por el aspecto pedagógico, administrativo y sociocomunitario, que se da entre la comunidad, también entre las instituciones comunitarias de la zona. Con respecto a la infraestructura educativa tecnológica, tenemos lo que queda del programa Conectar Igualdad, que serían los remanentes que quedaban en lo que es la parte tecnológica, computadoras que están bloqueadas, algunos equipos. Sí. Me parece muy fuerte eso, Marcelo. ¿Profesor? Me parece muy fuerte. Sí. Ninguna escuela. Con respecto a nuestra visión. Sí, está bien, pero ninguna escuela está bien, ¿no? Sí. Es una mirada cruda. Me pareció fuerte porque la palabra residual, ¿no? Que la escuela sienta y que la escuela perciba, ¿no? Que sienta, la escuela perciba que recibe lo residual de lo residual, quizá por el contexto de lo rural, y lo rural casualmente interpela otro tipo de miradas, ¿no? Que es cuando nosotros hablamos de igualdad, de equidad. Las palabras quedan como completas. Hace rato algo lo dijo Analia, creo. Quedan como de más. Sí. En el sentido, tal vez lo expresé mal, tal vez en el sentido de que ya no queda, como ya el programa ya fue totalmente basado en la anterior gestión, nos va quedando todo, entonces siempre nos cuesta, por ejemplo, los equipos que tenemos están bloqueados y ya no se los puede desbloquear, por ejemplo, actualmente.
Entonces tenemos en mi equipo que ya nos lo podemos llevar a arreglar todavía incluso, entonces lo tenemos ahí en el sentido de que está como archivado, guardado. Ya en este año tenía que haberse desbloqueado computadoras, tendrían que haberse algunas otras de hacerse trabajo de mantenimiento y no se les puede hacer directamente. Entonces en ese tal vez sentido lo decíamos, capacitaciones tampoco ya se dan, pero se dan de manera muy focalizada en el sentido de cómo tiene el programa de educación digital directamente, que trabajamos mucho, depende de la institución escolar cómo va a trabajar con el recurso humano de educación digital para con los docentes y los estudiantes. En la visión que habíamos puesto estaríamos proceso educativo focalizado en la educación disciplinar. Eso es lo que hemos estado trabajando mucho y ahora en este tiempo una nueva mirada. Eso lo estaríamos viendo en la próxima diapositiva, que sería de... Lo puedo pasar a la próxima. La organización institucional a futuro que hemos consignado en que damos la visión, exactamente, visión, misión, política institucional e infraestructura tecnológica. En visión, bueno, tenemos la cuestión de querer disminuir la brecha digital, la modernización del proceso de aprendizaje para favorecer la formación de competencias y habilidades cognitivas, pero teniendo un escenario holístico. Tenemos que tratar nosotros los docentes de cambiar nuestra mirada de la tradicional de la enseñanza. Con respecto a la misión es cambiar a un modelo tecnócrata vigente en la institución, cambiar el modelo tecnócrata vigente de la institución. Y política institucional es tratar de innovar e integrar la tecnología de la enseñanza con respecto a las competencias del siglo XXI. La infraestructura tecnológica creemos de que no es, hay que trabajar con lo que tenemos, para ello tenemos que fortalecer a través de acuerdos interinstitucionales. La localidad tiene un punto digital, entonces ese punto digital tiene acceso a una banda ancha más amplia que la institución, entonces con la misma podemos nosotros ampliar más el espectro de trabajo, pero una vez que estemos allí. Ahora lo queremos trabajar para fortalecer la conectividad con los chicos que tienen problemas y acceso, entonces hay que fortalecer ahí con la comisión municipal. Si es posible, solamente hay que dar los espacios y los lugares para cada uno de ellos. Es como que nosotros quisiéramos ir a avanzar sobre algo que ellos tienen, pero hay que ser respetuosos siempre del contexto donde la institución está inserta. Entonces, bueno, por eso nosotros poníamos en el equipo de gestión institucional tiene que hacer rodar toda esta, como estos rulemanes o estos engranajes para que funcionen de acuerdo a este contexto que tenemos. Ahora pasando a la próxima, sería la de contenido, contenido del proceso de aprendizaje. Lo hemos puesto directamente que tenemos que trabajar de acuerdo a los nuevos contenidos de diseño curriculares de Nación y con los diseños de Nación y más los diseños curriculares de la provincia, de la jurisdicción, teniendo en cuenta también los documentos de educación digital que están a nivel nacional y que les falta a la provincia trabajar un poco. Tenemos en cuenta las políticas institucionales del entorno, el acceso y los contenidos. El entorno para trabajarlo hacia dentro de la institución escolar, el acceso, mejorar y fortalecer la conectividad, trabajar las capacidades y las competencias, y con respecto a los contenidos, mejorar las aplicaciones y los servicios que podríamos acceder. Y entre las metas es, bueno, formar docentes sobre los enfoques tecnológicos, cognitivos y pedagógicos por medio de la metodología innovadora de enseñanza. Eso tenemos que trabajarlo mucho hacia dentro del personal docente, hacia el profesorado, porque bueno, hay que tratar de dejar, como siempre digo, el foco es tratar de dejar la vieja, el enfoque tradicional, para tratar de empezar. No creo que lleguemos de un solo paso, sino como ustedes decían en el encuentro del jueves, es como un desafío que tenemos que ir empezando y sumando de a uno, de a dos, de a tres actores. Y eso se va a dar, por ejemplo, observamos nosotros cuando los profesores van y presentan sus propuestas de trabajo, que algunas son más innovadoras, utilizan más recursos para trabajar con los chicos de manera que sea más llamativa, un poquito más motivadora
lo cueste y no que quede solamente en algunos casos como el documento PDF a trabajar y que se explica con los chicos en los grupos WhatsApp, por ejemplo. Continuando con la otra, por favor. Bien, esta sería la de contenidos. Habíamos puesto directamente las que pensábamos nosotros que debíamos tratar de alcanzar. Decíamos desarrollar competencias digitales de los estudiantes y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, proporcionar a los estudiantes competencias para desenvolverse adecuadamente en las nuevas sociedades de la información, lograr innovación en el cambio de las prácticas de enseñanza y aprendizaje o perfeccionamiento del profesional de los docentes, y formular articulaciones con los saberes prioritarios emergentes con el enfoque de las capacidades y las competencias digitales. Por eso ponemos también en el centro de ese la imagen de las tecnologías. Hay que tener un poco de seguridad para utilizarlas, no tenerle miedo directamente, sino un poquito de saber manejar, porque sí o sí no vamos a equivocar nosotros al querer implementar algo. Entonces ir con los chicos en este proceso conjuntamente. En la otra que continúa es la de los estudiantes y las potenciales. Bueno, el ciclo, como decíamos, un ciclo básico y un ciclo orientado de primer y segundo año, un perfil que teníamos que, como decíamos, teníamos un enfoque disciplinario, entonces este perfil tiene que adquirir conectar más o sea, no focalizarse solamente a los chicos que conozcan las tecnologías como estaría pasando actualmente, sino que integrarlo también en su aprendizaje, porque si no vamos a quedar así como en algo, como que las tecnologías son algo frío y sirven para esto nada más, pero cuando podríamos utilizarlo de otra manera para ellos. Como decíamos nosotros, sus presentaciones a través de infogramas o utilizar otro tipo de que ellos tengan contacto y puedan ver de otra manera el aprendizaje. Entonces decíamos, estos serían los perfiles que perseguimos: adquirir capacidad en el manejo técnico de las distintas aplicaciones, de las TIC, dejar la parte de la alfabetización digital, luego incorporar las tecnologías digitales al contexto nuestro, en las posibilidades. La introducción de las TIC no garantiza por sí misma el mejoramiento de los resultados académicos y del aprendizaje. Eso es como que tenemos que tratar de trabajarlo también nosotros como institución para que los chicos vean, bueno, si lo hago de esta manera, no tiene que ir combinado este proceso de disciplinar con lo tecnológico. Por ejemplo, cuando los profesores le piden, elaboren un video tutorial. Sí, profe. Bien. Tres cositas que me parecen interesantes. Veo, está muy bien que hayas cambiado, porque fíjate cómo cambia la gráfica, la presentación, ¿sí? Inclusive anoche, como a la 1:30 de la mañana, estaba viendo una presentación de una BP de una escuela que me lo pasó una de las chicas, que también totalmente entusiasmados en que estas cosas les sirvan para la escuela o les sirvan para la facultad, que lo puedan implementar, no para que hagan un trabajo complementario para aprobar la diplomatura, sino que realmente las podamos discutir, analizar, y en algunos casos yo retroalimento, en otros casos no retroalimento, pero dependiendo, digamos, del grado de necesidad de modificar, digamos, ¿no?, algunas cuestiones. La visión, me parece que el tema de los procesos educativos focalizados en la educación de disciplinas, vos hablas de un estado presente hacia un estado futuro, más o menos lo que yo interpreto de la presentación. Entonces, en este momento, es decir, estamos focalizados solamente en las disciplinas o desde las disciplinas, pero avanzando hacia una posibilidad de incorporar las tecnologías, renovar el PEI hasta en algún punto. Hablas de un escenario tecnócrata. Sí, habría que abarcar más, ampliar más a qué sería tecnócrata, si no es más burócrata que tecnócrata, porque tecnócrata implicaría que nosotros sí estamos usando las tecnologías, pero las estamos usando a los fines, no a los fines pedagógicos, sino a los fines, vamos a decir, sin sentido en la escuela. Me hace una referencia ahí, te hago las evoluciones y después me retroalimentas vos. Cuando hablas de contenidos y currículum,
una cosa no implica la otra. Acuérdate que el currículum es mucho más amplio, ¿sí? Acuérdense que nosotros cuando hablamos de currículum tenemos diferentes escalonadas, o sea, una diferencia escalonada de lo que es un diseño curricular, de lo que es una estructura curricular y de lo que es un currículum, digamos, ¿no? Total, completo, complejo, y lo que es una planificación. Entonces, como tenemos diferentes estatus de currículum, por lo tanto, siempre lo que pongo en el currículum en juego no solamente es el contenido. Ahí les pasé por el chat el link donde está Secundaria 2030, sería recomendable que lo revisen, sobre todo para lo que es secundario. También hay para primario en el documento del Ministerio de Educación, está para que revisen esta visión de cómo es concebido el contenido, cómo es concebido el saber. Ahí está el link, que Oscar estaba atento, así que lo buscó y ya me lo pasó por privado. Y después, capacidades y competencias. De la capacidad y las competencias no se usan, se desarrollan, ¿no? Es decir, usar qué capacidades, usar qué competencias se desarrollan. Y después hablar de habilidades técnicas y cognitivas. También volveríamos a remitirnos a la idea de la concepción del aprendizaje, digamos, desde esta mirada conceptual, procedimental y actitudinal. Pero fíjense cómo caemos en la trampa discursiva, ¿no? Porque entiendo la perspectiva, la mirada, pero es como que vos estás en un tránsito, mirando la escuela que tenés y la escuela que querés ser, digamos, ¿no? Es una buena construcción, es una posibilidad, es un replantearse algunas concepciones. Marcelo. Sí, es así como usted dice, profe, estamos en ese tránsito. Pasa que como se dice, estamos avanzando, es como que estábamos en un estadio directamente de posicionamiento y como que estamos avanzando lentamente. Entonces ahora lo que pasó esto afecta de que debamos evolucionar o cambiar de esta manera, y ahí es donde encontramos las tensiones con los docentes, por ejemplo, que están acostumbrados a un enfoque, trabajar con las tecnologías, verlas de otra manera, de que las utilicen, o tenerlas y saber orientar a los chicos también, porque no significa que ellos van a saberlo todo, también hay que orientarlos cómo la van a utilizar, cómo van a hacer una presentación, cómo van a elaborar, trabajar aunque sea con los recursos mínimos, por ejemplo, de un documento Office en la presentación. Tiene que haber ese mínimo encuentro entre el docente y el estudiante. Entonces, por eso decíamos que es como que estamos en tránsito, vamos por partes, todos estos elementos que vamos aprendiendo nos está sirviendo a nosotros como institución para una evolución, un cambio, que seguramente se va a fortalecer más cuando tenemos en la presencialidad, porque ahí ya vamos a poder trabajarlos. Hay aspectos que, por ejemplo, se van a venir y se van a quedar ya directamente en la institución, y no se van a ir ya. Yo les digo siempre a ellos, no, lo que llegó no se vaya, se queda y se fortalece en el trabajo. Y ahí es como le decíamos, van a haber unos pequeños problemas cuando ustedes decíamos la edad de los profesores, que también puede ser o no puede ser determinante en este aspecto. Yo lo veo en el sentido de que tal vez yo los conozco a mis profesores, veo que los más jóvenes que tienen más, lo manejan de manera diferente. En cambio los otros hay que verlo, cómo lo vuelvan a modificar o tratar de decirle de otra manera del discurso a ellos que lo hagan y lo hacen, diciendo a través de un buen diálogo, un buen sentido empático para que se pongan en lugar del otro. Y también con los chicos que también lo vean y sepan qué es lo que me está solicitando el docente al momento de analizarlo. Digo, si van a trabajar videos, ¿cuál es la intencionalidad de ver un video? Por ejemplo, si lo van a ver, si son 2 o 3 minutos, ¿qué conseguimos con el video? ¿Qué es lo que quieren? Como verán, es muchísimo el trabajo que es lo que tienen que hacer. Yo como sí sé que acá hay varios directores de escuela, como en el módulo 8 van a tener que plantear una clase en aula virtual, contextuada para todos los docentes. Para los que son directivos, si ustedes se animan, digamos, podríamos cambiar la consigna, y si se animan y la quieren hacer, es
básicamente es cómo van a implementar estos procesos de cambios y transformaciones para que ustedes puedan tener más un recorrido acotado, ajustado, una aproximación en donde le podamos hacer alguna devolución y les sirva para adelante. De la misma forma, por ejemplo, en que cada uno va a plantear una clase andamiada en el módulo 8, o sea, esto lo que quiero explicarles ya para terminar es que en el módulo 8 van a tener que poner en la primera parte todo lo que es el contexto institucional, que pueden elegir un PowerPoint, pueden elegir un Canva, pueden elegir una infografía, pueden elegir una presentación, y después ustedes van a ir graduando 2 o 3 clases donde van a ir poniendo las que ustedes elijan y programen desde una propuesta en lo que es el diseño de entorno virtual, donde eso vamos a abordar en el módulo 8, las concepciones y los recursos que van a utilizar. Por lo tanto, van a tener accesibilidad como para activar la edición de su aula virtual, que en eso Fabricio y Oscar ya están sumamente entrenados, estamos en la tercera diplomatura, y les aviso que ya sale la 4ª corte para aquellos que ustedes conozcan, y si la quieren recomendar también se los vamos a agradecer. Y en ese módulo 8, digamos, van a tener que desarrollar toda su aula virtual con todas las actividades y recursos que ustedes dispongan, ya andamiados, de una manera en que nosotros se los vamos a ir planteando en el módulo. Lo que estamos pensando es cómo vamos a cerrar el módulo 9, y en el módulo 9 un poco también la idea es que no cursan ustedes, el módulo 9 es el plenario, es la devolución. Por lo tanto vamos a tener, yo no quisiera perderme la posibilidad, porque antes lo hacíamos presencial, nos juntábamos todos en el aula magna, cada uno exponía, íbamos haciendo devoluciones, nos abrazábamos, nos sacábamos fotos. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos un plenario, a lo mejor en una maratón, de presentar algunos trabajos que sean seleccionados por A o por B o por C, déjenme que lo evalúe, pero para dejarlos tranquilos que no hay cursado del módulo 9. El módulo 9 es el plenario y la devolución de ese plenario. Es una retroalimentación, entendiendo que la evaluación es una instancia de aprendizaje más, ¿sí? En esto que estamos leyendo, que estamos viendo qué cosas corregiríamos, qué cosas modificaríamos, cómo vemos nosotros nuestra escuela, cómo vemos el lugar en el que trabajamos. Muchas veces cuando yo soy un docente de una materia, llego a la escuela, doy mi materia y me voy, y voy a la institucional, cumplo y me voy, y en realidad por eso es que estamos tan perdidos muchas veces en las escuelas como estamos, porque no quizás le prestemos la debida atención, por múltiples motivos totalmente quizás justificables o no. Cuando en la universidad revisamos cuáles son y cómo son los perfiles, cómo se van a ir adaptando, cómo los entornos virtuales han venido a modificar las prácticas, cómo van a ser leídas esas prácticas, van a cambiar los formatos de las carreras universitarias a partir de ahora, van a cambiar los formatos de las escuelas con quizás entornos virtuales para algunos con otras realidades institucionales. Es interesante la pregunta, es interesante todas las cosas que van apareciendo, y bueno, ustedes saben, soy una apasionada de la escuela y de la educación, de manera que me hago todas las preguntas para ver, me respondo y también me cuestiono, y creo que esa es una lógica interesante para tener un punto de partida. Así que bueno, chicos, la propuesta, Silvia, era de que ustedes, como son directivos, puedan ver cómo van a visualizar en su aula virtual, como Marcelo, que también es directivo, vayan visualizando, con Paula, que también no sé qué está hoy, puedan poner, en lugar de poner una aula, digamos, la propuesta didáctica de sus clases, andamiadas, puedan proponer cómo van a implementar, cómo van a trabajar el proyecto institucional o los cambios y las transformaciones. Entonces, de esa manera hacen un trabajo que sea significativo y que les pueda servir mañana en la escuela. A eso apuntar, ¿sí? Así que, Mariana, no te habíamos seleccionado para exponer. Perdón, no, Mariana, estaba seleccionada como posibilidad, pero que solamente tenía una observación y con no me
estaba Marcelo Chani, Flora Ivanovich, Martín Ibáñez y Analia. Nada más. Nunca quedó seleccionado. De todas maneras, si querés, comenzamos el sábado que viene, querés hacer una exposición, hacemos la retroalimentación en vivo y avanzamos con el módulo 8. Si querés, no tengo ningún problema. No, Mari, pero si querés no hay problema. Yo por ahora, como yo siempre ponemos un horario en el que nos imaginamos que tanto ellas como ellos pueden llegar a cocinar, entonces yo como siempre tengo que ir a hacer compras, ponerme el barbijo y salir, no quiero pasarme nunca. La clase pasada, el sábado pasado me había nombrado el último, pero no hay problema. Bueno, igual te hago igualmente a todos les hago la retroalimentación por privado, chicos. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Yo no quiero ponerme en el horario de la cocina, así que siempre calculamos de que tanto los chicos como las chicas el horario de cocinar, así que por eso pusimos hasta las 11:30 siempre. Así que les agradezco como siempre su atención y su participación. ¿Sí? Una consulta, profe. Sí, Mariana. La actividad del módulo 7 de la segunda clase, de la última clase, la tercera, ¿eso hasta cuándo hay que hacerla o no avanzamos aún? No, esa la van a articular con el módulo 8. Ah, perfecto. Sí, por eso ahí lo voy planteando. Ya por eso la 7 y la 8 son dos módulos articulados para que lo puedan ir pensando, para que puedan ir andamiando. Y ya el módulo 8 es bastante sencillo en su resolución, complejo en su elaboración y producción, porque ustedes no conocen todavía cómo habilitar el aula virtual en la plataforma, y la vamos a hacer en esta plataforma de la universidad. ¿Sí? Para eso ya Oscar y Fabricio están bastante experimentados y nada, lo que necesiten ellos siempre están colaborando, y sí lo que les voy a pedir es que lean atentamente el módulo 8 por los recursos que pueden utilizar del aula o de la plataforma. Así que bueno, nos vemos, chicos, muchas gracias, hasta el sábado que viene. Bueno, Inés, ya te hago la devolución.